Píldoras de Educación, episodio 21. Narrar el aprendizaje, la fuerza del relato en el ABP, con Juanjo Vergara. Estás escuchando Píldoras de Educación, un podcast sobre innovación y cambio educativo. Mi nombre es David Santos. Soy maestro y director de un colegio público de infantil y primaria. Juntos podemos mejorar nuestra práctica educativa un poco cada día. ¿Me acompañas? Bienvenidos a un nuevo episodio. La verdad es que este último mes ha sido de locos, con 3 episodios publicados con este. Tenemos 3 episodios en 3 semanas. Increíble para mí, pero me encanta. Ojalá tuviera más tiempo y poder comprometerme a una periodicidad más fija, ¿no? En el lanzamiento de episodios, pero bueno, ya sabéis, la vida se pone por delante y bueno, pasa lo que pasa, el trabajo, la vida. Y cuando se trata de un hobby como esto que estoy haciendo, el podcast, pues hombre, hay veces que aunque te apetezca mucho, hay que priorizar. Y me apetece mucho grabar y compartir con vosotros mis reflexiones o las reflexiones de gente tan ilustre como el invitado que tenemos hoy, que vais a escuchar. Si es la primera vez que te pasas por aquí, muy bienvenido y te invito a que le eches un vistazo o bueno, mejor una escuchadita a otros episodios que estoy seguro que te van a gustar. Si ya me has escuchado alguna otra vez, pues agradezco infinitamente tu confianza y que vuelvas a escucharme. Sea como sea, estás a punto de escuchar un gran episodio. Y no lo digo por mí, lo digo por el invitado que tenemos, la charla que tuve con Juanjo Vergara, autor de los libros Aprendo porque quiero, el aprendizaje basado en proyectos paso a paso, y recientemente ha publicado otro excelente título, Narrar el aprendizaje, la fuerza del relato en el aprendizaje basado en proyectos. Hemos hablado sobre ABP, sobre innovación educativa y bueno, muchas más cosas interesantes que estáis a punto de escuchar. No perdáis ni un segundo de lo que cuenta, porque la verdad es que siempre es un auténtico placer escuchar al profesor Vergara hablar. Así que ponte cómodo, cógete un refresco, si estás en casa, si vas en movimiento, como muchas veces se escuchan los podcasts, pues nada, sube el volumen de tus auriculares o de tus altavoces y disfruta. Píldoras de Educación. Hoy tenemos el placer de contar en Píldoras de Educación con Juanjo Vergara. Juanjo es pedagogo especializado en gestión y dirección de centros educativos, especialista en innovación educativa y metodologías activas. Es formador y docente. Compatibiliza la docencia con la formación de profesores. Profesores que buscan un cambio en educación. Juanjo, bienvenido a mi podcast y muchas gracias por estar aquí. Un placer, es un placer estar contigo. Me dejo algo sobre ti que, bueno, muchas cosas seguro, pero algo más que nos puedas decir sobre quién es Juanjo Vergara. Pues Juanjo Vergara es un profesor en activo que lleva 32 años dando clase y mañana dará clase. Bueno, mañana se va a la India con un grupo de alumnos, pero para seguir trabajando y dando clase. Es decir, es lo que me gusta decir de mí, que soy profesor, como todos los que estamos compartiendo este espacio que protagonizas. Autor de 2 pedazos de libros de Aprendo porque quiero, el aprendizaje basado en proyectos paso a paso. Excelente. Ya te puedo decir que en mi colegio lo tenemos como cabecera para el cambio que hemos
que hemos empezado, estamos en ello, y recientemente narrar el aprendizaje, la fuerza del relato en el aprendizaje basado en proyectos. Otra maravilla. Juanjo, ¿qué, para alguien que nos esté escuchando y por primera vez se meta en esto de un poco de los proyectos, ¿qué es el ABP? Bueno, pues mira, yo creo que es más fácil decir que no es. Yo creo que hay que decir que no es una receta, no es una metodología, no es una moda, sino más bien es una manera de entender la enseñanza comprometida con la necesidad de aprender de los alumnos y que busca conectar con las necesidades de los profesores, ¿no? Que tenemos que trabajar un currículo y entonces a partir de ahí pues ver qué conexiones se generan, ¿no? Y entonces, bueno, a partir de ahí efectivamente surgen estos dos libros, ¿no? Es decir, pues el primero de Aprende porque quiero surge a partir de la necesidad de describir pues lo que me ha funcionado o no me ha funcionado en este marco, digamos, de manera de entender la enseñanza. Y el segundo, pues sobre la reflexión sobre una frustración, fíjate, de la frustración de decir, hay gente que están diciendo que hacen proyectos y luego no cambian lo que sucede en sus aulas. Y decir, bueno, ¿y qué es lo que cambia realmente la enseñanza? Y a lo mejor tiene que ver con convertir la enseñanza en una pequeña aventura, un proyecto, o sea, una propuesta emocionante en la que se suman docentes, alumnos, etcétera, ¿no? Y entonces, pues yo creo que eso es el enfoque de proyectos, ¿no? Entender la enseñanza y el aprendizaje como algo que somos capaces de vivir. Y bueno, un poco a colación a esto, ¿por qué el ABP se antoja un enfoque muy adecuado para nuestras aulas? Bueno, pues el aprendizaje basado en proyectos yo creo que nos aporta nos aporta una narrativa, una manera de entender que el aprendizaje no es un producto, no es como una especie de píldora que te metes en el cuerpo y luego vomitas en un examen, sino más bien es un proceso en el que te sumerges, una aventura. Y una aventura en el que se le interroga al alumno en torno a su realidad, se le busca que mire su entorno y se haga preguntas y busque las respuestas a ellas y a partir de ahí genere acciones, genere productos, etcétera. Pues bueno, pues ese proceso tiene más que ver con el aprendizaje basado en proyectos que con otros modelos de aprendizaje, que algunos tradicionales, otros no tan tradicionales, pero que al final terminan entendiendo la enseñanza como una especie de encargo técnico, ¿no? que busca convertir al alumno en alguien que acumula contenidos, ¿no? Pues yo creo que a mí eso no me gusta. Y a mí me parece más interesante que el alumno lo que haga es que se empodere de la realidad, se haga preguntas en torno a ella y diga, bueno, pues doy respuesta a ella y además me implico y cambio, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que eso es el ABP. Claro. Y cuando hablamos de ABP o bueno, cuando en distintos foros se escucha hablar del aprendizaje basado en proyectos, viene como un poco unido a las palabras de innovación educativa, ¿no? Pero en realidad se mete en ese saco de innovación cuando no se trata de una metodología nueva, ni mucho menos. ¿Qué significa innovar en educación hoy en día? Sí, pues a mí, fíjate que me gusta mucho que me hagas esa pregunta, porque es que ahora mismo vivimos en una especie de mundo en el que parece que estamos en la búsqueda de recetas nuevas, ¿no? Entonces, oye, vamos a hacer clase inversa, vamos a hacer cooperativa, vamos a hacer inteligencia, y todo eso está muy bien y es fundamental y es genial. El aprendizaje basado en proyectos o el enfoque de proyectos no es nada nuevo. O sea, entronca, desde luego, por lo menos con principios del siglo pasado y posiblemente con muchísimo antes, ¿no? Y entonces, ¿por qué se asocia a la innovación? Yo creo que cuando hablamos de innovación, lo que nos tenemos que preguntar no es tanto sobre qué metodologías o estrategias nos llevan a cambiar nuestras prácticas de aula, y lo que nos deberíamos de preguntar es qué características tienen que tener nuestras prácticas de aula para
que cambie en la escuela. O sea, a mí me interesa la innovación en la medida que generan una mejora escolar, ¿no? Entonces, ¿dónde está la mejora escolar? Pues la mejora escolar está en aquellas prácticas, sean las que sean, que cuestionan el espacio escolar y el tiempo escolar, o sea, dónde aprendemos y cuándo aprendemos, que cuestionan el si aprendemos juntos o no, que cuestionan la comunidad, algunos elementos que yo creo que son realmente importantes, ¿no? Entonces, yo creo que la innovación está ahí. Es decir, la innovación, desde mi punto de vista, no está tanto en asumir una receta, tanto como ser capaz de interrogarnos en torno a cómo somos capaces de alterar nuestras prácticas docentes de tal manera que cambien nuestra escuela y la hagan algo que está al servicio del aprendizaje de nuestros chavales. Que luego parece que esto estamos hablando teorizando, ¿no? Pero es que eso en el día a día, ¿sabes? O sea, es tan sencillo como decir, o sea, ¿cómo hacemos que las familias puedan entrar, el entorno pueda entrar, que se pueda educar, que se entienda que están aprendiendo los chavales tanto dentro del aula como fuera del aula, que el tiempo que se está aprendiendo es un continuo entre lo que están aprendiendo por la tarde, por la mañana, es decir, ese tipo de cosas, ¿no? Y ahí es donde yo creo que está el concepto de innovación, y yo creo que el enfoque de proyectos pues facilita esto. Bueno, pues bienvenido sea. ¿Qué hace que nos cueste tanto en educación el salir de nuestra zona de confort, de arrancarnos y hacerles protagonistas a nuestros alumnos? Porque, bueno, tú que estás dando formación a docentes, no sé cómo ves el panorama en nuestro país en cuanto a lo que hemos hablado, que es innovación, un poco el cambio de metodología, dejar un poquito atrás lo tradicional. ¿Cómo ves el panorama en general? Bueno, yo creo que también hay que ser... esto es una carrera de fondo, ¿no? Sí. El cambio en educación no es un cambio ni ideológico ni un cambio normativo exclusivamente, ¿no? O sea, cambiar una ley, un cambio normativo es relativamente fácil. Históricamente, o sea, pues llega otra fuerza política, no sé qué, cambia la norma. Eso no es relativamente rápido en términos históricos, igual que un cambio ideológico, se puede cambiar de ideología y en términos, pero lo que estamos hablando es un cambio de mentalidad. Ese cambio de mentalidad es un cambio lento en términos históricos, ¿no? Y el cambio que necesitamos es eso, en educación, es decir, necesitamos cambiar la mentalidad. Mira, hay una anécdota, yo suelo contar mucho, pero es que creo que describe, ¿no? Es decir, tú hablas con una familia, ¿no? El padre, la madre, ¿no? Te dice, y entonces tú vas al médico y te dice, oye, que me duele la tripa. Y entonces te dice el médico, bueno, te hace ahí, te dice, mira, es apendicitis. Y bueno, joder, esto no, hay que operar. Entonces tú te asustas, no se preocupe usted, porque ahora mismo, hoy en día, no hace falta abrir, simplemente le abrimos 1 centímetro, le metemos una lamparoscopia y le hacemos ahí una tal, y es ambulatorio, se va usted a dormir a casa y le quitamos la apendicita. ¿Te imaginas que le dijeras tú al médico, no, a mí me abre usted de arriba abajo como toda la vida? Pues eso es lo que nos está pasando en educación. Es decir, y entonces parece que las instituciones educativas, las familias, incluso los propios alumnos, los profesores reaccionarios siguen diciendo, usted me abre de arriba abajo para toda la vida. Entonces, claro, tú estás diciendo, hombre, podemos entender el aprendizaje de otra manera, las necesidades de aprendizaje son distintas, pero sí, aparte de eso necesitamos un cambio de mentalidad. Entonces, hasta que no sigan diciendo, no, oye, que se sigan creyendo que podemos con una lamparoscopia podemos quitar un apéndice en educación, andamos fastidiados, ¿no? Yo creo que es un poco lo que describe la realidad. Sí, bueno, yo creo que al menos vamos, que no es poco, vamos en camino. Yo la verdad es que cada vez veo más foros, más formaciones, más la verdad es que bastantes profesores que están por la labor, por verlo lo positivo, ¿no? Que también tenemos el otro lado. Juanjo, de la lectura del primer libro tuyo, Aprendo porque quiero, que identificabas 5 momentos en el aprendizaje basado en proyectos. Y bueno, redundas un poco también en ello en el último, ¿no? Para
para recordarlo. ¿Puedes contarnos un poquito de forma breve acerca de esos momentos a elaborar este enfoque? Sí, bueno, los momentos que yo identificaba, al fin y al cabo, tampoco pretenden ser como unas categorías, simplemente la reflexión de lo que yo he vivido durante muchos años, y décadas, ¿no?, de hacer proyectos. Yo creo que un proyecto, y el segundo, lo único que hace es incidir en aquellos aspectos que, por supuesto, dentro de esos momentos, fases o tal, pues pueden resultar motores de cambio o pueden ser simplemente aspectos mecánicos sin más, ¿no? Entonces yo creo que un proyecto si nace como de la ocasión es un momento de escucha, es un momento en el que un docente de repente hace así y abre los ojos y dice: uy, aquí hay un interés, aquí hay una ocasión maravillosa para iniciar un proyecto. Vamos a ver qué contenidos curriculares puedo trabajar, qué objetivos me puedo plantear que tienen que ver con mis intereses educativos, y esto tiene sentido. Y yo creo que eso es un momento inicial en el que no están los alumnos, pero los docentes están como con los ojos abiertos, ¿no? Es la ocasión. Luego yo creo que sí que eso, no sé, hay que llevarlo al aula, y llevarlo al aula tiene que ser un momento en el que hay que decirle a los alumnos: mira, esto que yo quiero trabajar habla de ti. Y hablar de ti significa dónde está en tu vida, qué dice de ti el contenido, ¿no? Y cómo genera un detonante que puede hacer que eso se convierta en un motivo de emprender el viaje, la aventura, ¿no? Y eso es la intención, ¿no? Luego yo creo que sí que es verdad que ese camino no es un camino en el que el docente dice lo que hay que hacer, sino que tiene que surgir colaborativamente entre lo que el docente quiere trabajar y las preguntas que se hace el alumno en relación a lo que ha vivido, ¿no? Y entonces eso sí es como una especie de diseño compartido, y yo por eso lo llamaba la mirada, ¿no? La mirada es eso, es cómo diseñamos compartidamente hacia dónde queremos ir. Luego, a partir de ahí, es verdad que hay un ejercicio técnico del docente en el que es capaz de organizar y sistematizar los tiempos, los agrupamientos, las fases, los momentos, la evaluación, las rutinas. Y entonces ahí hay una parte muy estratégica, por eso lo llamaba la estrategia, en la que se recorre la aventura y entonces investigamos, hacemos, compartimos, generamos rutinas, nuevos detonantes, etcétera, etcétera, y es todo el recorrido a la aventura, y es la estrategia, pero que está siempre orientada, digamos, a un momento final, y es decir, la vuelta a la realidad, es decir, bueno, ¿y con todo esto qué hacemos?, ¿no? Es la pregunta, ¿no? Y con todo esto que hemos vivido, ¿qué queréis hacer? Y eso es una de las características básicas del aprendizaje basado en proyectos, que es la acción, ¿no? Es el producto final, es, bueno, ¿qué hacemos con esto? Y es la vuelta a la realidad, y a ser posible, cómo lo estabilizamos y cómo se convierte en un motor de cambio en nuestra realidad, una acción transformadora, ¿no?, que diría Freire. Entonces, esa es la acción. Entonces, estos serían los 5 momentos que, por supuesto, tienen que venir, pues, por supuesto, con 2 como transversales. Uno, entender que la evaluación está en todos los sitios, ¿no? Y otro, que tiene que haber un soporte que permita narrar esto como una verdadera aventura, ¿no?, que es lo que yo llamaba la arquitectura. Como cuentas en tu último libro, en Narrar el aprendizaje, plantear el aprendizaje como una historia, ¿cómo se puede aplicar a cualquier nivel educativo, ¿verdad? Que así al principio parece como más factible en infantil o primeros cursos de primaria al tratarse de historias, pero bueno, perfectamente en el libro cuentas cómo se pueden hacer también para cursos más avanzados, ¿verdad? Lo que pasa es que eso es algo que yo escucho, y entonces a la gente infantil les escucho diciendo que eso es una cosa para los de secundaria, a los de secundaria les digo esto es una cosa para de primaria. Es decir, que bueno, yo lo que creo que lo que hace falta es cambiar un poco la perspectiva y entender que el aprendizaje aprendemos gracias a las historias. A mí me gusta decir, ya sé que es una frase un poco agresiva y un poco a lo mejor no muy correcta, ¿no?
y yo pido disculpas por ella, pero yo creo que es verdad. Aprendemos gracias a las historias y por eso me gusta la frase de somos depredadores de historias. O sea, devoramos las historias, aprendemos gracias a ellas. Y así llevamos toda la vida, hemos aprendido gracias a las historias. Entonces, es curioso que si aprendemos gracias a las historias y sabemos a través de milenios de historia que aprendemos gracias a ellas, que la enseñanza no se base en escudriñar cómo es posible, cuáles son las claves para construir una historia que permita el aprendizaje. Y es lo que yo intento, pues investigar, compartir o invitar a que compartamos entre todos, ¿no? Que no es otra cosa, es decir, oye, sabemos muchas cosas de cómo hacer una buena historia y eso deberían de ser claves de cómo hacer una buena clase. Me gusta, y esto es así de sencillo. Sí. Y esto sirve para infantil, primaria, secundaria, universidad, formación profesional, educación de adultos, educación en situaciones muy desafiantes, incluso mejor ahí. Claro, eso es. Me gusta mucho en el libro de narrar el aprendizaje, me gusta mucho la tabla que pones en el capítulo 2, una comparativa entre el docente tradicional y el pronarrador, ¿no? Como lo llamas, en cuanto a la concepción de los espacios, de los tiempos, de la evaluación, de la concepción del error, etcétera, ¿no? Me parece como muy, muy esclarecedora. En los últimos tiempos he podido ver, sobre todo en las redes sociales, como una ruptura, no una ruptura, sino se ve como un resquemor, un ataque de los que defienden métodos más tradicionales contra los que intentan innovar o con metodologías activas. No sé, eso me ha sorprendido bastante, que lo he descubierto hace relativamente poco. Ya, pero fíjate, es que yo defiendo, o sea, estoy absolutamente de acuerdo con todas estas gentes que reaccionan incluso emocionalmente en contra de estos movimientos de innovación radicales o ocasionales, y además es que lo veo normal. Si es que además está bien, si es que, mira, yo como docente que llevo 32 años dando clase todos los días, ¿sabes? Entonces yo estoy harto de gente que te cuenten cómo tienen que mejorar sus clases sin haber dado una clase prácticamente en su vida. Entonces entiendo perfectamente que haya un movimiento muy activo en contra de estas modas del cambio que vienen protagonizadas por gentes que no dan clase, y lo entiendo, y además es que estoy totalmente de acuerdo. Y no solamente estoy de acuerdo, sino que estoy a su servicio en el sentido de, oye, yo pienso esto porque yo voy por aquí, y si tú me dices que no, me sirve para reflexionar. En eso estoy absolutamente de acuerdo. Entonces, pero sí creo que también incluso esas gentes que están diciendo me atufa, así de claro, me atufan todos estos gurús del cambio que no dan clase, también saben que la realidad de las necesidades educativas de los aprendices del siglo XXI no son las mismas que las del siglo XX, del siglo XIX y del siglo XVIII. Y que es fundamental defender la memoria, el entrenamiento, etcétera, etcétera, pero que también hay que ser capaz de generar estrategias para desarrollar procesos de pensamiento de orden superior, pensamiento crítico, pensamiento creativo, pensamiento ejecutivo, etcétera, etcétera. Y que entonces, sin desdeñar unas cosas, también tenemos que investigar en torno a otras, ensayar, debatir, decir esto me funciona, esto no me funciona, pero oye, me funciona o no me funciona sabiendo que tengo 30 niños, que tengo el tiempo que tengo, que me puedo coordinar lo que me puedo coordinar, o sea, quiero decir, siendo docentes. Sí. Entonces, y yo creo que entonces todos esos movimientos a mí me parecen muy interesantes, a mí me estimulan, a mí me gusta mucho, te lo digo sinceramente, cuando te llega un docente y te dice, ya, pero es que, y tú le dices, venga, vamos a hablar. Si es que yo mañana, igual que tú, estoy dando clase, vamos a hablar, yo pienso esto, tú piensas esto, y a partir de ahí vamos a debatir. Y yo aprendo mucho, y espero también poder aportar alguna cosilla, ¿no? Y a partir de ahí, pues generar el debate. Lo que me parece un error es como generar esa especie de batalla entre los gurús de la innovación y los profesores reaccionarios. Yo creo que estamos todos en el mismo carro. O sea, esos llamados profesores reaccionarios de que nota, mira, ellos también quieren lo mejor para sus alumnos. Lo que pasa es que
lo que quieren es una visión realista del cambio. Y a partir de ahí estoy convencido que la mayoría, hombre, siempre hay alguno, no, pero la mayoría estamos todos dispuestos a debatir, a ensayar y humildemente a ver cómo somos capaces de hacernos preguntas nuevas y buscar respuestas nuevas. Y ya está. Así de sencillo, ¿sabes? Y sobre todo el tema de cuando metemos algo nuevo, ¿no?, en nuestra práctica, es muy importante el evaluar, ¿no? El evaluar nuestros, bueno, aparte de los resultados, ¿no?, el qué estamos haciendo, ¿no? Y qué importancia tiene la evaluación para todo esto. Sí, sobre el tema de la evaluación yo creo que hay un asunto muy importante, ¿no? Yo creo que es una piedra angular, o sea, yo creo que está claro, o sea, si lo sacas es porque es que es fundamental, está claro que sí. Mira, y en el tema de la evaluación hay un problema, y es que claro, la evaluación es como la piedra angular en la que los docentes se sienten evaluados, es la piedra que sirve como para medir tu calidad como docente, la calidad del centro a efectos de marketing, de ranking, etcétera, etcétera, bla, bla, bla. Y todo eso está muy bien, pero a la vez que eso sabemos, y todo el mundo que habla de educación, de evaluación hoy en día lo sabe, que la evaluación debería de ser capaz de convertirse en un elemento formativo. La evaluación tiene que servir para educar, no solamente para medir aprendizajes, no solamente como... A mí me gusta siempre decir eso de evaluar no es calificar, ¿no? Yo esto cualquiera que me siga en Twitter lo sabe, ¿no? Evaluar no es calificar. Calificar es etiquetar, evaluar es reflexionar. Los instrumentos de evaluación deberían de servir también, además de etiquetar, que eso nos mandan y lo hacemos, no pasa nada, ¿no? Pero además de etiquetar deberían de ser instrumentos que sirvan para que el alumno pueda o deba reflexionar en torno a los aprendizajes que ha tenido. Entonces eso debería de ser un instrumento de evaluación, ¿no? Claro, desgraciadamente la mayoría de los instrumentos de evaluación que utilizamos en educación solo sirven para etiquetar, pero no sirven para obligar al alumno a que reflexione en torno al aprendizaje. Y eso no tiene tanto que ver con el tipo de instrumento, sino con cómo se usa. Y ese es el gran error que yo creo que se está cometiendo en educación. Es decir, a mí no me importa que un profesor utilice un examen. Lo que sí me importa es que solamente lo use para etiquetar a un alumno. ¿Cómo hacemos para que un examen se convierta en un instrumento que obliga a un alumno a reflexionar en torno a lo que ha aprendido, lo que ha dejado de aprender y cómo puede aprender más? Entonces, si conseguimos que un examen se convierta en eso, pues también es un buen instrumento, ¿no? Sin embargo, nos encontramos con gentes que lo que se obsesionan es en obligar a los docentes a que aprendan nuevos instrumentos sofisticados que están de moda. No. El concepto no es el cuál es el instrumento, sino el para qué se usa. Entonces, yo creo que está como una, por lo menos de las piezas angulares que a mí me importan. Y yo creo que el tema de la evaluación pasa por ahí, ¿no? Por utilizarla para lo que debería de servir, y no para lo que se está utilizando, desgraciadamente, en muchos casos. Justamente hoy lo hablaba con profesores de mi colegio. Estábamos reunidos para ver cómo van los proyectos que estamos haciendo, y lo que más cuesta en general es la evaluación. El salir un poco de eso, de la calificación y de, pues bueno, que debemos recoger evidencia, que los niños sepan hacia dónde van, usar distintos instrumentos, pero luego lo hemos estado hablando, que es gracioso que en los distintos programas que tenemos para meter las notas, las evaluaciones, ¿no?, de los alumnos, te piden un número redondeado, además. Es curioso, ¿no? Como al final de todo este esfuerzo y todo lo que tenemos que realizar, al final todo se reduce a una nota numérica. A un número, ¿verdad? Eso es, sí. Hoy justo lo hemos estado hablando. Sí. Es cierto, ¿no? Y eso es una gran batalla que tenemos que librar, ¿no? Y yo no digo que no haya que poner un número si es que es importante, que no lo sé, o sea, que yo no pretendo ir aquí de revolucionario, no, pues oye, pues si hay que poner un número, pues oye, si hay que poner un número, pues entra en el lío, pues se pone, pero que de ahí a que sea lo importante,
Mira, en las rutinas de nuestro trabajo como docente, yo no sé tú, bueno, los que tenemos una cierta trayectoria, seguro que estás de acuerdo conmigo en que, bueno, pues tenemos que hacer cosas que nos gustan y que no nos gustan, que tiene que ver con la evaluación, tiene que ver con la organización docente. O sea, ¿tú te crees que es normal que siga habiendo reuniones de departamentos unipersonales en los que el profesor de latín se reúne consigo mismo? O sea, quiero decirte, en vez de reunirse por un proyecto que están colaborativamente con distintas materias o tal, son tonterías. O de repente tenemos que decir, oye, mira, es que la evaluación pues al final termina siendo un número. Pues efectivamente tenemos que poner un número, pues se pone. O sea, es que al final tiene que entrar así. Pues hay que luchar contra ello, hay que decir, oye, pues tenemos que ir hacia otro sitio y tal. Pero esto es una batalla a largo plazo. Sí. Pero yo tengo que mañana entrar en clase. Y como yo tengo que mañana entrar en clase, pues yo, claro, necesito generar un instrumento de evaluación que, además de que sirva para etiquetar por un número, me permita hacer que los alumnos reflexionen. Y el día en que la legislación me permita dejar de etiquetar, pues mira, bailaré la jota, pero mientras tanto yo mañana tengo que educar. Entonces, o sea, hay que montar la revolución, pero además de montar la revolución hay que vivir el día a día desde prácticas revolucionarias cotidianas. Eso es lo que yo creo, ¿no? O sea, yo siento ser así de tristemente pragmático, pero es que si no, seguiríamos, no creo que hayan cambiado tanto las cosas en los últimos años. Y yo he vivido decenas de alumnos nuevos año a año, y necesito que ellos vivan lo mejor año a año, y lo mejor que yo humildemente pueda darles, ¿sabes? Y yo creo que como yo, pues tú en tu cole, con tus compañeros y con las gentes que estáis en el debate de qué hacemos con la evaluación. Oye, pues hacemos lo que podemos. Lo que podemos es, tenemos que etiquetamos. Además, intentamos generar que esto sea un proceso formativo, un instrumento formativo. Pues vamos a ello. No sé si estamos de acuerdo en eso, la verdad. Sí, desde luego. ¿Verdad? Desde luego. Y en los últimos episodios me he quejado yo mucho de la administración, de la inspección, sobre todo de la burocracia repetitiva que tenemos que afrontar, ¿no? Hombre, yo comprendo que tenemos que rellenar una serie de papeles, una serie de trámites que no me niego y bueno, y ya como director de centro menos todavía, ¿no? Pero sobre todo es lo repetitivo, lo que siempre lo mismo y otra vez y una vez más. Y bueno, eso es un poco... Me ando quejando últimamente de ese tema, ¿no? Ya, pero bueno, tú ves que eres director, o sea, eso está muy bien. Mira, necesitamos muchos directores, ¿sabes?, en nuestro sistema educativo, que tengan, digamos, la cintura suficiente como para asumir esa carga, pues una carga emocional, burocrática, de tener que estar haciendo muchas veces lo que saben que no es importante para permitir que los equipos puedan hacer lo que es importante. Y eso es un papel que sabemos que les toca a los directivos y joder, pues esos directivos que asumen esto, oye, chapo, es para quitarse el sombrero. Los que asumen solamente la carga burocrática, oye, mira, pues esos no me gustan tanto, ¿sabes? En la segunda parte del libro, Narrar el aprendizaje, de ahí das las claves para llevar todo esto de la narración de los proyectos al aula, para programarlo paso a paso. Se aportan las fases, materiales necesarios, ideas, muy práctico, ¿no? A mí nada más leerlo te dan ganas de ponerlo en práctica. Es una parte del libro que, no sé, que te hace comprender ya el cómo aplicar todo esto y bueno, al igual que pasaba con Aprendo porque quiero, ¿no? ¿Qué crees que pueden sacar los docentes de la lectura de tu libro, del último libro? Porque a mi modo de ver, sea cual sea la etapa en que impartas docencia, pues eso, no podrás permanecer impasible al terminarlo, ¿no? De leerlo. No serás el mismo, como bien cuentas en el aprendizaje basado en proyectos, que los alumnos no serán los mismos, ¿no?, después de pasar por los proyectos. ¿Qué pueden sacar un docente de la lectura de tu libro? ¿O qué pretendes que saque? Ya, hombre, pues muchas gracias, ¿no? Haces una lectura muy amable, ¿no? Yo, pues mira, hombre, la verdad, Aprendo porque quiero fue un libro muy, muy bonito, una experiencia muy bonita, porque surge
como de la reflexión, de la humilde reflexión de un trabajo de muchos años, ¿no? Y simplemente de intentar, además de evitar, y eso es una cosa que intento evitar siempre, ¿no? El máximo de citas, el máximo de... No se trata de eso, se trata de ponerlo en el día a día, de poner ejemplos y tal. Y, la verdad es que es cierto que Aprendo porque quiero es un libro que ha habido un montón de compañeros con los que he podido, y compañeras con los que he podido compartir, y ha tenido, bastantes ediciones, y ha estado fenomenal, y ha sido muy bonito el poderlo compartir. Y lo de narrar el aprendizaje, pues surge de decir, sí, pero ¿qué es lo importante, no? Yo lo que cuando me pongo a escribir narrar el aprendizaje es en torno a una idea, ¿no? Yo veo montones de gente que dicen que hacen aprendizaje basado en proyectos, que hacen proyectos que son muy bonitos, y luego al día siguiente de que han terminado el proyecto no ha cambiado en nada el aula. Y entonces digo, bueno, ¿y cuáles son las claves para que se cambie el aula? Y seguro que hay muchas más, pero a mí una que me parecía como interesante es ese carácter, ¿no? del carácter narrativo, ¿no? ¿Cómo generamos una narración a partir de un proyecto? Pero sin perder, por supuesto, pues mi interés. Y mi interés es cómo lo hacemos día a día. A mí no me apetece moverme en estos libros desde un marco teórico, un marco intelectual, un marco de investigación. No era ese el sentido. El sentido era más bien desde la práctica. Oye, ¿cuáles son las claves que yo puedo utilizar para que mañana cambie en algo? Y a lo mejor no estoy haciendo un proyecto maravilloso, pero estoy haciendo un pequeño cambio que a lo mejor puede generar estabilizar una innovación permanente. Pues ya está, con eso me vale, ¿no? Y yo creo que el carácter de la narración es igual. Con el primero, pues parece que Aprendo porque quiero, el primer libro, pues parece que ha tenido una cierta acogida, y que pues los compañeros lo han valorado positivamente y les parece como un elemento de reflexión interesante. Y este otro, pues yo espero que sea pues una segunda vuelta de tuerca, ¿no? Como una reflexión que hago yo, que pongo encima de la mesa, para que la gente pues debata y diga, pues esto me gusta, esto no me gusta, tal. Y bueno, pues si Juanjo se atreve pues no está loco, y de repente dice que esto de aprender puede ser una aventura, pues vamos a intentarlo y a ver qué pasa, ¿sabes? Y a lo mejor resulta que nos encontramos con que efectivamente, con que el aprendizaje no tiene que ser algo aburrido, que puede ser una aventura emocionante. Oye, pues qué bonito sería, ¿no? Compartir con esos compañeros y compañeras que piensan lo mismo que yo. Y si alguien que nos está escuchando ahora mismo y por un casual no se ha leído ninguno de tus libros y quiere hacerlo, ¿debería empezar por Aprendo porque quiero? Bueno, sí, pero no necesariamente. O sea, la idea, tal como yo escribí Narrar el aprendizaje, pretendía no tener que pasar o sea, que no fuera una segunda parte, ¿no? O sea, la segunda parte nunca fueron buenos en la vida, y en los libros también, ¿no? O sea que esto es más bien, pues bueno, momentos distintos. De hecho, en Narrar el aprendizaje, pues en resumo. Sí es verdad que como si te quieres meter un poco de lleno vamos a desmenuzar lo que sería un proceso de aprendizaje basado en proyectos, quizá Aprendo porque quiero lo describe como muy desmenuzadamente. Es cierto y narrar el aprendizaje lo que pretende es interrogarse en torno a algunos elementos que quizá puedan ser interesantes. Por ejemplo, hay elementos que me parece que era necesario trabajar, por ejemplo, el concepto del conflicto, ¿no? Pues desde el punto de vista narrativo, no desde un punto de vista psicologista, ¿no? Pues desde el punto de vista narrativo el conflicto se puede entender de una manera muy interesante, ¿no? Como el conflicto orientado al proyecto, o el conflicto con el proyecto, el conflicto con las personas, o el conflicto contigo mismo, ¿no? Y eso es la gente que narra, los grandes narradores lo tienen claro a la hora de saber narrar una historia. Sin embargo, los educadores no lo tenemos claro, ¿no? Entonces, cuando una persona, un alumno entra en conflicto con lo que está aprendiendo, pues le ponemos una nota, le juzgamos, pero no entendemos que hay que trabajar el conflicto. Cuando entra en conflicto con los alumnos, le expulsamos de clase pero no entendemos que forma parte del proceso de aprender. O cuando una persona entra en conflicto consigo mismo, le mandamos
al orientador. Y sin embargo no entendemos que forma parte del proyecto también, ¿no? Fíjate, pues entenderlo desde un punto de vista narrativo nos invita a entender incluso el conflicto de una manera como parte del proceso de aprendizaje. Entonces, todo ese tipo, bueno, te estoy hablando de un ejemplo, que es el tema de los conflictos, como te podría hablar de otras que están allí narradas, ¿no? en el libro. Entonces, bueno, pues yo creo que tratan aspectos distintos, ¿no? Y bueno, yo quiero pensar que puede funcionar como un elemento de reflexión interesante. Bueno, eso espero, ya me lo diréis. O sea, yo qué sé. Estimado oyente, estimado profe, que estás en pleno cambio, que eres inquieto, si no te has leído los libros de Juanjo Vergara, estáis tardando, de verdad. La verdad es que, como dije antes, la lectura de los libros no te dejará impasible y bueno, y quieres llevar al aula inmediatamente todo lo que allí cuentas, Juanjo. Nada, que muchas gracias por pasar este ratito aquí con todos nosotros y por motivarnos y animarnos a cambiar y ofrecerles a nuestros alumnos la aventura de aprender. Pues muchas gracias a ti, un gran abrazo y enhorabuena por este espacio que estás generando, no solo en tu cole, sino en la red. Muchas gracias a ti. Un abrazo fuerte. Un abrazo. Píldoras de educación. Qué chute de motivación es siempre escuchar a Juanjo Vergara, ¿verdad? ¿Verdad que te anima a hacer cosas distintas que no hayas hecho en tu aula? De la conversación con Juanjo me quedo con muchas cosas, muchísimas cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, no hay una receta mágica para aplicar en tu aula. No de repente usamos una metodología o un método, como le gusta llamarlo a él, y de repente todo es maravilloso, ¿no? No existe un método que vaya a salvar la educación de una vez por todas. Como ya he dicho en varias ocasiones y en varios episodios, debemos adaptarnos a nuestro entorno, a las particularidades y las necesidades de nuestros alumnos. Lo que a mí me vale en mi centro, quizás a ti no te valga. Pero, por favor, lo que sí es tenemos que intentar adaptar también a la sociedad, ¿no? Adaptarnos a la sociedad en la que vivimos. Hacer el proceso de enseñanza-aprendizaje una aventura, como dice Juanjo. Poned a vuestros alumnos en el foco de su propio aprendizaje. Eso sí que es lo importante, independientemente del enfoque que se utilice. Necesitamos que los alumnos se emocionen con lo que hacen en las aulas. De esta manera el aprendizaje perdurará. Bajemos de la tarima para estar acompañando y guiando a nuestros alumnos en su proceso de aprendizaje. Dejemos las tarimas para que los alumnos pues hagan, por ejemplo, representaciones teatrales. Siempre que me refiero a la tarima es, por supuesto, como ya sabéis, una forma de hablar, queriendo decir que no seamos nosotros el centro del aprendizaje. Pero bueno, me pregunto si realmente existirán todavía aulas con tarima. Seguro que algunas habrá. Me encanta una frase de Juanjo Vergara que tenemos también puesta en la página web de mi centro, que dice: solo se aprende lo que emociona, solo se enseña lo que seduce. ¿Qué realidad es? Otra de las ideas importantes que Juanjo retrata es la de conectar con la realidad, con los alumnos, con sus vidas. Que hagamos proyectos basados en la realidad, no en situaciones absurdas como, por ejemplo, las que plantean en muchas ocasiones los libros de texto. Y bueno, esto lo digo yo, ¿no? De esta manera nuestros alumnos harán el aprendizaje más suyo y conectarán con sus propios intereses. No se puede parcelar el aprendizaje. Nuestros niños no salen de la escuela y dejan de aprender. De ahí la importancia de realizar proyectos globales que conecten con su realidad. Lo genial de hacer proyectos interdisciplinares, que estén todas las asignaturas relacionadas y metidas en el proyecto, eso es precioso. Hablaba Juanjo de la innovación como mejora escolar, no simplemente el usar un método u otro, porque como bien decimos, el ABP, por ejemplo, es un enfoque que se remonta al menos a 1921, incluso antes. Comenta que la innovación es cuestionarnos lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo, siempre con el fin de mejorar. Me encanta una cita que vi hace un tiempo en una presentación que tuve el lujo de escuchar, ¿no?, en directo con Fernando Trujillo, y me gustó y bueno, la comparto con vosotros. Dice: la innovación es el puente por el que caminamos desde la realidad hasta el deseo. No sé muy bien de quién es esta cita, si es del propio Fernando o Fernando Trujillo la cogió para la presentación, pero me gusta.
Me ha encantado también el símil que ha hecho Juanjo del cambio educativo con la medicina, ¿no? Lamentablemente en educación todavía hay profesores que quieren que les operen abriéndoles de arriba abajo, ¿no? Con técnicas antiguas, existiendo otros métodos más modernos, menos intrusivos y sobre todo sobradamente comprobados. Pongámoslo esto en educación. Es perfecto. Importantísimo el tema de la evaluación. No dejo de remarcar esto. Evaluar no es calificar. Calificar es etiquetar. La evaluación debe ser una reflexión, y además no solo del profesor, sino de los propios alumnos. Hay más vida, más allá del examen. Como dice Juanjo, un examen de por sí no es malo. Es malo cuando es la única herramienta que utilizamos y encima lo hacemos para etiquetar a los alumnos. ¿Realmente sabemos o a través del examen conocemos y sabemos lo que nuestros alumnos aprenden? ¿Solo mediante exámenes de contenidos en los que lo único que el alumno prueba es al tener una excelente memoria a corto plazo? O incluso ni eso. Me apetece mucho hacer otro episodio sobre evaluación. Creo que es un tema muy interesante a la vez que importante. Bueno, hay muchísimas más cosas súper interesantes que podemos sacar de la charla con Juanjo Vergara. Yo estoy seguro que me voy a escuchar el episodio una y otra vez y bueno, deleitarme con lo que dice. Lo que de verdad no os podéis perder es la lectura de sus libros Aprendo porque quiero y Narrar el aprendizaje. 2 auténticas joyas. Unos verdaderos manuales para animarte a poner en práctica el aprendizaje basado en proyectos y conocer los entresijos de este fenomenal enfoque. Pues hemos llegado al fin de otro episodio. Me encantan estos episodios con invitados tan ilustres, como el anterior episodio con Daniel Amo y Domingo Chica, Héctor Pino, etc., ¿no? Fue un episodio brutal también. Y hoy con Juanjo Vergara, genial. A mí particularmente me animan a seguir por el camino de las metodologías activas. ¿No te parece? Y por supuesto seguir en mi empeño del cambio en educación. Y si con este podcast te lo puedo transmitir y te entran, no sé, o al menos el gusanillo de hacer algo nuevo, pues mi podcast ha merecido la pena. Me encanta compartir mis reflexiones sobre la educación, como yo lo concibo, y las excelentes lecciones que nos dejan grandes profes como Juanjo Vergara. Espero que te haya gustado el episodio y, bueno, si te gusta Píldoras de Educación, te pediría que te suscribieras, ¿no?, al podcast para recibir directamente en tu aplicación de podcast favorita la alerta de que se ha publicado un nuevo episodio. Y si te gusta el podcast, compártelo con más docentes que no lo conocen y sabes o crees que les va a gustar. Y también si haces tus valoraciones en Apple Podcast o en cualquier plataforma donde me escuches, e incluso en Spotify, sí, Píldoras de Educación está en Spotify también. Me ayudarás a dar más visibilidad al programa. Ya sabéis que podéis encontrarme en Twitter como David Santos_A o en la página píldorasdeeducación.com, donde encontraréis otras formas de contactar conmigo. Muchas gracias de nuevo por escuchar y hasta el próximo episodio. Y recordad, con vuestras píldoras podréis hacer que la educación goce de la mejor salud.